¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro siguiente tema de investigación de mercados, abordando el primer aspecto del proceso de investigación que supone determinar el problema, esto es, definir la situación que va a requerir la decisión de mercadotecnia. Aquí se vuelve particularmente importante que consideres todos aquellos aspectos que de una u otra manera van a colaborar con la situación que tiene que arreglar la organización. Para ello, tendríamos que arrancar pensando en aquellas cosas que llamamos oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad en términos generales sería algo que se podría mejorar. Ujú. O algo que se podría aprovechar en un momento dado. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tendríamos que entender si la situación no es tan grave o la situación podría presentar una ventaja para la organización de tal manera que tendríamos que tomarla en cuenta. Uh-huh. Entonces, es importante que pienses que las oportunidades son algo que podríamos hacer mejor o aquellas cosas que podríamos estar aprovechando. Ahora, algo muy importante es que consideres eso que nosotros denominamos síntoma. ¿Qué es un síntoma? En términos generales, podríamos hablar de los indicadores de que existe un problema o de que hay una oportunidad. Un poquito más adelante estaremos hablando de lo que es el problema. Ya habíamos definido lo que es una oportunidad. Pero vuelvo, se trata de un indicador de que algo no está funcionando. Es verdaderamente común y verdaderamente lamentable que muchas empresas se vayan con la idea de que el síntoma es el problema. En alguna ocasión, en mi vida como consultor, me tocó que de repente la empresa llegue y te dice, tengo un problema, se cayeron mis ventas. Pero la caída en ventas no es un problema. La caída en ventas en realidad es un indicador de que algo no está funcionando. Aquí tendríamos que entender cuál es la oportunidad, eso quiere decir la situación de mejora que podríamos aprovechar, o el problema que ya tenemos presente y que nos podría dar la posible solución o encontrar los posibles caminos para resolverlo. Entonces, es verdaderamente difícil irnos con un síntoma. Tendríamos que entender que la caída en ventas no es el problema, es un síntoma de que algo más no está funcionando. En etapa temprana, si le queremos llamar oportunidad, o ya en etapa complicada, si decidimos llamarle problema. Haz de cuenta que tú llegas con el doctor, llegas, traes un cuadro, traes tos, traes temperatura, traes una serie de indicadores por ahí que llamamos síntomas. Y él te da un antitusivo. Esto es un medicamento para la tos. Te va a resolver una parte del problema, no te va a resolver el problema. Tendría que ser un análisis a partir del cuadro completo de síntomas donde determine, lo que traes es esto y lo que tenemos que resolver es esto. ¿De acuerdo? Entonces, hablábamos ya de aquellas cosas, llamamos problemas. ¿Qué es un problema? Es algo que tenemos que resolver, no hay de otra forma. Tiene que resolverse porque si no la existencia de la organización peligra. Es algo que ya no podríamos postergar. Entonces, recapitulando un poco, aquí estaríamos hablando de esas situaciones que tenemos que considerar cuando estamos determinando o definiendo el problema de investigación. Primero saber si se trata de un síntoma para buscar los indicadores, si es una oportunidad, algo que podríamos aprovechar o algo que tendríamos que arreglar todavía en etapa temprana, o si se trata de un problema, algo que ya es absolutamente impostergable. Y te preguntarás, bueno, ¿qué caso tiene definir si se trata de uno o de otro? Mucho tiene que ver el sentido de urgencia. Probablemente, si estamos hablando de un problema, se tiene que arreglar en este preciso momento o a la brevedad. Si estamos hablando de alguna oportunidad, podríamos pensar en algo que a lo mejor puede ser con un poquito más calma, con un poquito más pensamiento, ¿no? Pero nunca y bajo ninguna circunstancia tomar un síntoma por un problema. Distinguirlos claramente. Uh-huh. Por aquí nos vemos. Espero que te haya resultado claro. De todas maneras, seguimos en contacto, ya sabes, a través de la plataforma. Si no, correo electrónico, pero por aquí seguimos y verdaderamente me estará encantando platicar contigo.